autor de 25 novelas históricas y 5 ensayos de diversa naturaleza, es hoy en día el escritor más leído de México. En su voluminosa obra aborda temas tanto nacionales como internacionales. A la fecha, Francisco Martín Moreno es uno de los más sobresalientes líderes de opinión de México, no solo a través de sus columnas periodísticas, sino por medio de su participación en programas de radio y televisión de gran atractivo para el público. Es columnista en el diario Reforma, en El País y en el Chicago Tribune, hoy, entre otros más. Además de haber investigado y recreado abundantemente la historia de México, Martín Moreno ha recibido diversos galardones nacionales y extranjeros, tanto por su obra literaria como por la periodística, habiendo publicado hasta la fecha más de 4,000 columnas en diarios mexicanos y europeos. Por su amplia experiencia como historiador, politólogo, líder de opinión y columnista en diarios nacionales e internacionales, ha dictado conferencias en Estados Unidos, Suiza, España, Alemania y desde luego en México, en distintos foros universitarios, empresariales y políticos, en donde ha hecho diagnósticos y agudos análisis de América Latina, reconocido en diversos ámbitos por su amor y pasión al investigar los pasajes más polémicos de la historia política y religiosa de diversos países, plasmados en sus ensayos, novelas, columnas y conferencias. Es un honor para nosotros que hoy nos acompañe. Bueno, antes que nada, gracias a José Rubinstein que me hizo favor de invitarme a esta reunión con todos ustedes y sobre todo con el gran deseo de poder estrechar la mano de todos y cada uno de ustedes que somos hermanos del mismo dolor. Yo desconocía una buena parte de mi historia hasta que cumplí 60 años y me invitó mi tío Klaus a comer. Llevaba 30 años de no verlo porque se había disgustado con mi mamá y entonces me dijo, me estoy muriendo, pero antes de irme al otro mundo quiero contarte la historia de la familia porque tú eres el único escritor también de la familia que va a poder honrar todo esto. Yo le dije, tío, por favor, yo conozco la historia de la familia. Y se enojó y me dijo en alemán, falsch, enojado, ni siquiera sabes cómo te llamas. Y yo le dije, a ver, ¿cómo te llamas? Y dije, pues yo me llamo Francisco Martín Moreno. Pues no es cierto, no te llamas así. Tú te llamas Francisco Martín y Wilczowski. Le digo, tío, suena como un apellido judío. Sí, yo soy judío, tu madre es judía y por lo tanto tú también eres judío. Imagínense a los 60 años que yo no sabía ni cómo me llamaban. Entonces cambiaron obviamente cuando llegaron mis familiares de Europa, pues decidieron, para evitar persecuciones, cambiar los apellidos. Entonces el apellido materno es Biel, B-I-E-H-L, y es Martín Moreno porque luego mi padre dijo que era más bonito el apellido compuesto. En fin, total que comenzó mi vida con ese deterioro. Yo fui a ver a mi madre. Mi madre había nacido en Berlín en 1923, mi padre había nacido en Madrid en 1917. Los dos eran perseguidos por el fascismo europeo del siglo XX. A los dos los persiguieron por diferentes razones, el fascismo español y a mi madre por el fascismo alemán. Entonces fui a ver a mi mamá y le dije, oye, dice el tío Klaus que tú eres judía. Y entonces me dijo,
ya deberías de saber a estas alturas de tu vida que tu tío Klaus nunca entendió nada, no entiende nada y no entenderá nunca nada. Entonces le dije, no me lo dijo así exactamente porque mi mamá era muy mal hablada, pero el hecho real es que le dije, no vine a preguntarte si el tío Klaus sabe o no sabe, ¿es cierto o no es cierto? Ya deberías saber que tu tío Klaus no sabe, no supo y no sabrá. No hubo manera. Y para disfrazarnos, a mis hermanos y a mí, que no hubiera ningún origen judío de ninguna naturaleza, mi mamá decidió meternos en el colegio alemán. Y entramos al colegio alemán, mis hermanos y yo. Y hoy en día, si yo tengo algún rencor importante, es no tener el privilegio de ver a mis maestros nazis y de verdad sacarles los ojos con los pulgares. Dicen que no hay que tener odio y no lo tengo, pero las ganas no, por lo menos la fantasía, ¿no? De todo lo que nos hicieron sufrir estos malvados, ¿no? Pero ya pasó, para eso están los psiquiatras y los psicólogos, para eso están los libros son, como dice mi esposa también, para sanar. Y bueno, pues fue una sanación importante haber escrito en media hora la muerte. La historia comenzó cuando mi bisabuelo Richard Liebrecht viene de Rusia y bueno, se pone a vender zapatos, a arreglar zapatos en las calles de Berlín. Puso un letrero, se arreglan zapatos, y claro, entre las carretas, los coches, los poquitos que habían, empiezan a tirarle zapatos. Puso una zapatería, arregló zapatos, en un taller empezó a vender zapatos usados, luego empezó a vender zapatos nuevos. Para no hacerles el cuento largo, para 1912, antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, mi abuelo ya tenía 3 fábricas enormes de zapatos en Alemania. Y cuando estalla la guerra de 1914, lo nombran proveedor de botas para la Armada alemana, y hace una fortuna gigantesca, siendo absolutamente judío. Y bueno, sigue toda la historia de Alemania hasta que llega Hitler al poder. Para esto mi mamá, obviamente ya había nacido, mi mamá nació en el 23, Hitler llega en el 33, y fue increíble porque mi bisabuelo tenía una pinacoteca tremenda, tenía un Rubens en la cabecera de su cama, unos cuadros y unas esculturas maravillosas, y llega a verlo un señor maligno que seguramente no nació de vientre humano, se llamaba Joseph Goebbels, y Goebbels tenía un problema en una pierna, no podía caminar muy bien, no podía caminar bien porque había tenido una parálisis. Y mi abuelo le hizo unos zapatos con un tacón muy alto, donde él no cojeara, porque evidentemente en la raza aria no podrían haber imperfecciones. Y se hicieron, con todas las comillas que ustedes quieran, amigos. Y mi bisabuelo siguió vendiendo zapatos. Se dan las leyes de Nuremberg de 1935, y estas leyes antijudías fueron terribles. Y mi bisabuela le decía a mi abuelo, ¿sabes qué? Vendamos todo o no vendamos nada y vámonos de aquí, porque había empezado la persecución de los judíos. Y mi bisabuelo decide, no, vamos a venderlo todo en lugar de dejarlo y nos vamos a ir a vivir a los Estados Unidos. Evidentemente vienen luego la noche de los cristales, de los cuchillos largos, la de los cristales rotos, todo esto, y Goebbels se había dicho que le iba a comprar las fábricas a mi abuelo, por supuesto no se las compró, los arrestaron, se fueron en un tren, como el que decía mi querido maestro, se fueron a Auschwitz y ahí los encerraron. Mi abuela murió de asfixia, mi bisabuela en el tren, y mi bisabuelo, él sobrevivió. Es importante decirles algo que no quiero que se me olvide, porque mi bisabuelo tenía un barco muy bonito en el Báltico, era un hombre con mucho dinero, y siempre a donde fuera se llevaba en un bolsillo pequeñito del pantalón, se llevaba unos brillantes, no sé si se llega a 15 o 20 brillantes de primerísima calidad.
Si se iba a su barco, se los llevaba, en la pijama se los llevaba, a trabajar se los llevaba, a donde fuera se llevaba los brillantes. Me llamaba mucho la atención que me contaran todo esto, y después tuvo pues, un desenlace tremendo esto de los brillantes. Eso es por el lado de mi familia alemana, judía. Mi abuela habla con su padre y le dice: por favor, hay que llevarnos a los niños de aquí, y se llevan a mi mamá y a mi tío Klaus, y ellos zarpan el último día de julio de 1939, digamos 2 meses exactos antes de que Hitler bombardeara Varsovia el 1 de septiembre de 1939. Ellos zarpan y llegan a Veracruz. Para esto, mi abuelo le había pedido 250,000 marcos en oro a mi bisabuelo para poner una fábrica de zapatos especiales para personas que tuvieran problemas para caminar, y en lugar de que pusiera la fábrica, se fue con el dinero a los Estados Unidos, y mi abuela no entendía qué pasaba. Lo buscaron por todos los nosocomios y hospitales, y mi abuelo se había ido a Nueva York, y en Nueva York compró un banco en un rascacielos. Estamos hablando de 1930, en los años de la hiperinflación. Me contaba mi abuela, porque todavía la conocí yo a ella, que la inflación era tan terrible que cuando uno iba a un restaurante y encontraba que una sopa de cebolla costaba 15 marcos, al traer la cuenta ya costaba 40. O sea, imagínense qué hiperinflación aquella. Entonces mi abuelo, pues mi abuelo lo roban también en Nueva York. Todo el dinero que de mi bisabuelo lo perdió, se lo robaron, y llegó a México, y en el año 33 por ahí, y se enamoró perdidamente de una mulata en Veracruz, y mi abuela seguía todavía en Alemania. Total que mi abuela decide ir a buscarlo, llega, lo encuentra con la mulata, pues obviamente se regresa a Alemania muy frustrada. Pues sí, ni modo, así eran las cosas. Y lo importante de esto es que pasó mucho tiempo en México, y a donde voy ahora es a la historia de España. Mi padre pierde la guerra, mi padre tiene que huir de Valencia en muy malas condiciones. Se suben a un barco donde cabían 250 personas, iban cerca de 3,000 en el barco, y le advierten a los pasajeros que las mujeres de un lado por cuestiones higiénicas, porque obviamente no había baño para todos, y los hombres del lado derecho. Entonces, pero a la mitad del Mediterráneo empezaron a ver líneas blancas que suponían que eran torpedos disparados por los submarinos italianos, ¿no? Pues por supuesto nunca se encontraron un torpedo, pero veían cosas, y luego entraron en pánico porque dijeron: el capitán es un traidor, y el capitán se está yendo a las Islas Baleares en lugar de llegar a Orán, en el norte de África. Entonces subieron, vieron las brújulas y se tranquilizaron, pero fue una travesía terrible, hasta que llegaron a Orán en condiciones también terribles, hasta que llegaron. Mi padre se las arregla para llegar a Marruecos, al Marruecos francés, y en el Marruecos francés empezaban a vender bolsas de mujer, y cuando vendían una bolsa se iban a un restaurante, una cafetería pues muy pobre, y estaba siempre un barco estacionado ahí que se llamaba Sardinero, y el Sardinero siempre estaba anclado, se mecía. Y un día le dice mi padre, que tenía 27 años, le dice a mis tíos, eran 5, tíos no necesariamente de sangre, eran hermanos de la guerra: oye, vamos a rentar ese barco. Y dice: ¿cómo vamos a rentar un barco si ni siquiera tenemos dinero para pagar el café? Pero mi padre dijo: pues lo contratamos por rentas vencidas, y entonces al ser rentas vencidas, pues ya va a ganar algo, y mientras tanto vemos qué hacemos nosotros. Y fueron a ver al dueño del barco, y sucede que él no quería saber del barco. El barco era de su hijo. Su hijo había muerto en la guerra del Rif en Marruecos, y había sido víctima, le había muerto en la guerra con Franco. Franco lo había mandado fusilar con no sé cuántos más. Y entonces mi padre le dice: oiga, si usted nos renta el barco, el dinero que obtengamos lo vamos a utilizar para ir a matar a Franco. ¿Ah, sí?
pues vengan mañana. Y le rentó el barco. Y salieron de la dársena, acercándose a una dársena, bajaron los grandes brazos del barco y eran tal cantidad de sardinas que se empezó a hundir el barco. Mi padre ni siquiera sabía nadar, nunca aprendió a nadar. Y pues ordenó que subieran las velas como podían, bueno, los brazos, y echaron las sardinas, las poquitas que quedaban, en un recipiente allá abajo, en una bodeguita donde tampoco había hielo. Total que se las arreglaron, ¿no? Contrataron marineros y les dijeron: vas a cobrar también por sueldo vencido, si pescamos cobras, y si no pescamos no cobras. Total que les fue muy bien y llegaron a tener cerca de 15 barcos. Esos 15 barcos les daban pues, muy buenos recursos, y estalla la guerra europea, y entonces mi padre dice: tenemos que vender productos perecederos, pero proteína. Y entonces pues vamos a enlatar las sardinas. Pues ¿cómo vamos a enlatar las sardinas? Pues vamos a buscar una enlatadora y le pagamos por rentas vencidas, y encuentran al dueño de una enlatadora, le pagan con rentas vencidas, y entonces tenían 3 enlatadoras ya y cerca de 70 barcos. Y cuando salió mi padre de España, fue de una manera muy particular, porque él estaba ya por salir, como les decía yo, en Valencia, y un tío mío que estaba en un bar en Valencia escucha que llegaron 3 soldados o 4 soldados franquistas y dicen: hoy por la noche, en la tarde, vamos a ir por los Martín Moreno y los vamos a fusilar donde los encontremos. Lo oye mi tío, corre a decirle a mi padre: oye, vienen por nosotros. Mi padre le decía: siempre fuiste un borrachín, déjame en paz. Y entonces saca la pistola mi tío y le dice: si no nos vamos ahora mismo, yo me doy un tiro en la boca. Pues date un tiro en la boca, así vas a dejar de hablar. No había manera Y entonces dispara 2 tiros en la habitación. Llegó mi abuela, y mi abuela le dice: no sé si sea cierto o no sea cierto, ahora mismo se largan, y los corrió. Y cuando iban bajando, estaban llegando ya las camionetas franquistas para arrestarlos. Y mi tía, la hermana de mi padre, los vio salir corriendo por la calle y le gritó a los soldados: mi tía, la hermana de mi padre, dice: atrapad a esas ratas comunistas, que no huyan, atrapadlos. Imagínense a sus hermanos, ¿no? Por eso la guerra civil no nada más fue entre la facción nacional, sino que también la guerra se dio en las propias familias. Finalmente huyeron y ya llegaron Pero esa gesta fue muy importante, porque le salvó la vida a mi padre. Y es importante porque mi padre luego, conviene los acuerdos de Vichy, tuvo que huir porque Hitler le dice a Franco le dice a Hitler: déjame agarrar a todos los españoles que están en el Marruecos francés. Empiezan a arrestarlos, se los llevan, y mi padre dice: me tengo que ir de aquí, y le encarga a mi tío, al que le debía la vida, le dice: oye, por favor, te encargo, vende los 70 barcos que tenemos, vende las enlatadoras y vente a México. Llegan a México, mi tío se las había arreglado porque se había enamorado de una chica mora, y el padre, que era un general muy influyente, dijo: yo sí le doy el pasaporte a tu novio, pero no le doy el pasaporte a las otras ratas comunistas. Y se quedó mi tío para venderlo todo. Llegaron a Guadalajara, y se quedaron cerca de 2-3 meses, y no llegaba mi tío, y no mandaba el dinero, y no aparecía mi tío. Y de repente aparece mi tío llorando, y abraza a mi papá y le dice: Enrique, no me llegó el 10, abrazándolo. Y ¿cómo que no te llegó el 10? No entiendo. Es que no me llegó el 10. Tenía yo 7, 8, 9 y un jack, y me llegó un 2. ¿Cómo? ¿Te jugaste las enlatadoras al póker? Sí. Y le decía a mi padre: oye, ¿y no te dieron ganas de tirarle los dientes? Y me dice: ¿tú le tirarías los dientes a la persona a la que le debes la vida? Digo: no, ¿cómo lo va? Imposible. Digo, pues lo olvidé, lo perdoné, y asunto que se acabó, y lo cuidó durante toda su vida. Al llegar a México, pues empiezan a arreglárselas de una manera o de la otra, hasta que llega a Guadalajara. Y en Guadalajara mi padre cobraba letras de cambio de automóviles usados,
Y un día en la calle de Vallarta sube al piso 6 y a cobrar un pagaré, y una señora muy guapa, muy distinguida, muy fina, le dice: mire, es en el piso de arriba, jovencito. Esta señora tendría unos 52 años y mi padre 28, por ahí andaban, ¿no? Y entonces cobra la letra, baja y dice: ¿y por qué? Estoy muy solo, ¿por qué no invito a esta señora a tomar un cafecito, ¿no? Sube y le dice: me doy cuenta que usted también es extranjera, ¿qué le parece que nos tomemos un café? Sí, claro. Y un café y otro café y otro café, hasta que se hicieron amantes durante 2 años y eran absurdamente felices. Y un día se van a la laguna de Chapala, todo esto me lo contó mi tío, y a esta mujer se tomó 2 tequilas de más y se le cayó el sistema, se quedó absolutamente dormida. Y mi padre hizo lo que nunca tiene que ser un caballero, que es hurgar en la bolsa de su mujer, y vio la dirección del banco, porque mi padre se tenía que hacer un harakiri cada fin de semana para poder pagar la fonda y pasar los fines de semana con esta mujer. No tenía dinero y ella nunca lo invitó a su departamento, pero cuando la llevó a su departamento y tocó a la puerta, la llevaba tomada por un brazo y la otra mano en la cintura, abrió la hija, que tenía 21 años, y si le gustó la mamá, pues ya se podrán ustedes imaginar lo que le gustó a la hija. Entonces, ¿qué le pasó a mi mamá? No le pasó nada. Entonces, tomó un tequila de más, eso es todo, y se quedaron platicando mi padre con la hija durante un par de horas, y empezaron a salir, y a las 2 semanas le fue a decir mi padre a esta señora: oye, no puedo seguir saliendo contigo porque estoy enamorado de tu hija. Y le tiró la servilleta en un restaurante que se llama La Copa de Leche en Guadalajara, todavía me acuerdo, y no le volvió a hablar hasta que pasaron 2 semanas y le dijo: oye, ya lo pensé bien, eres un hombre de bien, eres un hombre trabajador, eres un hombre esforzado, sal con mi hija. Salió con su hija y se casaron. A los 3 meses se casaron, y esa es mi mamá y mi abuela. Entonces, se los cuento no porque es un secreto familiar, está en la novela, porque mi tío me dijo que contara todo, y entonces mis primas, las hijas de mi tío Klaus, me dijeron: ¿cómo te atreviste a contar eso en la novela? Y le dije: bueno, pues es que tu papá me lo contó y me hizo jurarle que lo iba yo a hacer constar en la novela. Pero ¿tú crees que así fue? Mira, eso fue lo que él me dijo. ¿Pero tú crees que la abuela se siguió acostando con tu papá cuando se casaron los dos? No, ¿qué pregunta? Yo creo que sí, pero no sé. No te lo puedo asegurar. Esta es la historia entonces de esto, porque junto ahora la historia de España, después de que les conté lo de Alemania, donde mi tío Luis, que vivía también con mi padre en Madrid, él era director de un diario republicano, sale también huyendo de España. Tuvo unas anécdotas, era un hombre muy bien parecido, mi tío Luis, y huyó también por chicos, se los cuento, perdón, creo que es importante que se sepa. Fue en una comisión diplomática a París para pedirle a los franceses y a los ingleses que por favor entraran del lado de la República, que apoyaran a la República, porque Alemania e Italia estaban bombardeando España y podrían perder la guerra e instalarse el fascismo. Entonces le fue a pedir a Francia y a Inglaterra, a la comisión que iban ellos, que entraran. Inglaterra no quiso, Francia tampoco quiso, pero una noche se fueron a bailar y había una mujer muy guapa, hermosísima, que nadie se atrevía a sacarla a bailar precisamente por su belleza, y mi tío sí la fue a sacar a bailar, y tuvieron un encuentro maravilloso, como él decía, mágico, y se fueron al hotel de ella y subieron a la habitación de ella, y cuando ya estaba pasando todo lo que ustedes ya se pueden imaginar, le dice ella: me estoy muriendo.
¿cómo que te estás muriendo? Me estoy muriendo. Y prendió la luz y estaba verde, se le había bajado el azúcar. Y dijo, por favor, consígueme un refresco, una fruta, lo que sea. Y mi tío Luis salió corriendo de la habitación, se fue a la cocina, entró, abrió el refrigerador, encontró unas naranjas, las cortó y, ¿en qué piso estaba esta mujer? ¿Y en qué cuarto estaba? No había manera de que supieran en qué habitación estaba. Y entonces fue y le dijo al de la recepción, dice, oye, aquí es que vinieron cerca de 70 chicas de los Estados Unidos y pues no sabemos cómo se llama. Pues no, tampoco sé cómo se llama. Y se sentó en la parte en el elevador a esperarla. Ella nunca volvió. No sé qué pasó, pero sí son esas historias increíbles. El hecho real es que mi tío llega a Francia, lo meten en un campo de concentración que se llama Argelès-sur-Mer. Ahí estuvo encerrado durante un año hasta que Hitler le declara la guerra a Francia. Entonces todos los españoles que estaban refugiados en Francia son automáticamente antifranquistas y automáticamente antialemanes. Y mi tío conoce a una mujer hermosísima en un viñedo que se llama Le Petit Château Chablisien, algo así era allá, y se enamora de ella y empiezan a poner bombas en los cafés donde iban los nazis, ponen bombas en los edificios y se escondían porque Adele también odiaba a los nazis. Y en esas estaban cuando un día, trágico día, mi tío decide ir a poner unas bombas en los cuarteles de la Gestapo en Toulouse, nada menos que en Toulouse, y ahí, en ese lugar, cuando están colocando las bombas, los descubren los nazis, saben quién había sido el cabecilla, y mi tío Luis, que tanto quise yo, fue a dar a Auschwitz, donde estaba mi bisabuelo, curiosamente. Y Adele se quedó traumada porque nunca lo volvió a ver y empezó a investigar qué había pasado hasta que descubrió cómo había sido la traición, quién había dicho que iban a ir al cuartel de la Gestapo y encontró al sujeto y entonces lo invitó a tomar una copa. Tomaron una copa y otra y entonces él le confesó que efectivamente a un bicho de estos que se llamaba Luis Yáñez los había arrestado y se lo habían llevado a Auschwitz porque eran enemigos del sistema y en fin. Y mi tía, cuando ya lo supo, bueno, yo le decía tía Adele, en el café donde estaba se puso de pie y le vació la pistola en la cabeza a este sujeto, nada más para que vean ustedes cómo era Adele. Total, son muchas historias juntas. Mi tío fue a dar a Auschwitz, y ya con esto termino esta primera parte, fue a dar a Auschwitz y cuando iban él estaba en el departamento en donde estaban los baños, las letrinas, y ahí conoció a mi bisabuelo y hablaban muy mal francés, mi tío, y bueno, se pudo comunicar y mi bisabuelo se mete la mano en el pantalón y le da y le dio sus brillantes. Digo, quiero que estos brillantes los utilices para que la gente no vuelva a tener dolor, que la gente no sufra. A ver qué haces, porque yo sé que lo mío es cuestión de minutos en que me lleven a la cámara de gases. Y así fue. Y entonces mi tío se las arregla, va con el capitán encargado del segundo de a bordo de Auschwitz, y era homosexual y pretendió acariciar a mi tío, y mi tío le dijo, no te voy a funcionar, yo no, lamentablemente para ti, pues a mí me gustan las mujeres y no puedo, pero entiendo tu debilidad, pero no te enojes conmigo. Y aquel, en lugar de que se disgustara, le dijo, gracias por no irritarme, por no ofenderme, no, pero ¿por qué te voy a ofender? ¿No? Entonces siguen tratando ellos, y le dio un par de brillantes, que decía que eran los únicos dos que tenía, se los dio y se las arregló para simular, digamos, una huida, y huyó mi tío, y en el camino le tocó la nieve, claro, se le congelaron los pies, perdió los dedos de los pies,
un dedo de las manos, hasta que llegó, como se las arregló y como ustedes quieran, a Francia, encontró a Adele, siguieron poniendo bombas por todos lados, pero ya mi tío no tenía esa energía y el cónsul Gilberto Bosques les dio los pasaportes y salieron y llegaron a México. Y bueno, pues ahí buscó a mi padre. Mi padre ya se había casado, obviamente, con mi madre, y Lore, la abuela, pues se sentaron en la mesa el día de la boda, y fue cuando mi tío Luis le contó que había conocido en Auschwitz a un anciano, se lo describió con el bigote kaiseriano y todo lo que ustedes quieran, y mi abuela se dio cuenta por los brillantes, por los bigotes y por el físico que era su padre, y bueno, cómo son casualidades de la vida verdaderamente tremendas, ¿no? Pero tal vez valía la pena incursionar también en la llegada de Hitler al poder, cómo Hitler quema el Reichstag para acabar con la democracia en Alemania. Hitler se había comprometido a acabar con los 30 partidos políticos que existían en Alemania. Quedaba más que claro que se iba a instalar una dictadura. Y siempre decía Hitler, es que quien vote por los comunistas va a votar por la dictadura. Imagínense qué nivel de cinismo. El hecho real es que acabó con todos los partidos políticos, se instaló la dictadura, pero claro, gracias a Hindenburg, porque Hindenburg es el que le permite, el presidente Hindenburg, el que le permite el acceso y lo nombra canciller, contra la opinión de muchos de los políticos alemanes, pero como querían un poco de orden ya en Alemania, pues apoyan a Hitler. Claro que luego tuvieron todo el tiempo para arrepentirse. Bueno, ya me di cuenta que sí, no, te agradezco muchísimo, pero bueno, es que la historia es maravillosa. No quisiera no, ya lo entiendo. Solamente dos puntitos muy rápidos, que es que una de las partes que me gustaron mucho de la novela es haber descubierto la homosexualidad de Hitler. Hay una gran cantidad de bibliografía para demostrar que era homosexual, una de las razones por las cuales asesina a Eva Braun. Otra parte que me gustó mucho de la novela es la Madre Pascualina, que fue la amante del Papa Pío XII, desde que él era nuncio apostólico en Múnich, luego fue nuncio apostólico en Berlín, luego fue secretario de Estado y luego Papa. Es la única mujer que ha asistido a un cónclave para nombrar Papa cuando lo nombraron a Pío XII. En fin, luego pues falta un tema enorme, otro día continuaremos, entiendo que estoy abusando de su tiempo, les agradezco mucho su atención y que nunca jamás se vuelva a repetir. Muchísimas gracias al escritor Francisco Martín Moreno.